Bueno, estamos en la famosa estación de Paraguay, de Asunción, no de Paraguay, estamos en Paraguay, por supuesto, pero la estación de Asunción, que ahora se ha convertido en un museo, y la verdad que vamos a intentar visitarlo, el museo ferroviario, porque debe tener cosas muy interesantes. Bueno, vamos a intentar entrar. Las entradas son pagando, por supuesto, pero vamos a intentar visitar el lugar, ¿vale? Bueno, vamos a intentar entrar. Bueno, estamos dentro de lo que es la estación. Cronología del ferrocarril paraguayo. Una casa fuerte, por supuesto. Muy auténtico todo. Las estaciones del ferrocarril: Asunción, Tablada, Trinidad, Botánico, Luque, Yubilly, Aregua, Patiño y Pacaraí. Esto era la línea que de Asunción iba hasta Encarnación, 370 kilómetros, como podéis ver. Y luego había un desvío que iba también en San Salvador, se desviaba para ir a Bahí. Tarifas básicas, esto era, se ve lo que para los billetes, 1973, como podéis ver, diagramas de estaciones de ferrocarril. Bueno, podéis ver, esto es una reliquia, claro, una reliquia. Estos supuestamente eran, digamos, los asientos. Estos seguramente serían asientos de primera clase porque están acolchados, y estaban los asientos un poco ya de tablas. Ya podéis ver, de tablas, pero también muy interesante. Muy interesante. Y claro, como antiguamente cuando había mucha multitud, el tren se llenaba, supuestamente se llenaba y subían a las plataformas de arriba. Y por eso había un letrero, que como veis ahí, que prohibía viajar sobre las plataformas de los coches. Pero muy interesante, muy interesante. ¿Veis? Aquí vemos otros asientos, y aquí vemos utensilios también, que todo esto naturalmente pertenecía a lo que era todo el transporte ferroviario. ¿Veis? Son utensilios. Muy bien. Y aquí, veis, tenemos también
Esto era, digamos, el teléfono. Aquí antiguamente era teléfono de mesa de las estaciones, como podemos ver. Mirad ahí, ¿es cierto? ¿Veis? Y de aquí pasaban las líneas, todas las líneas que habían, y se comunicaban de una estación a otra con la telefonía. Ya ves, digamos que sería la tabla de operaciones. Y aquí esto era el lugar donde estaban los tickets para viajar, los tickets de diferentes precios. Por ejemplo, aquí vemos la numeración del ticket y seguramente hasta el precio que estaban en los tickets. Podemos verlos ahí. Muy interesante. Aquí los vemos. ¿Ves? Y esto es un telégrafo. ¿Veis el telégrafo? Algo muy especial, muy interesante. Entonces, por telégrafos se comunicaban. ¿Ves? Y estaba el telegrafista. Aquí vemos el telegrafista como vemos todavía el grabado tan interesante en las puertas. ¿Veis? Podemos ver el grabado. Y estas puertas supuestamente son muy antiguas. Aquí vemos una fotografía que podéis ver un poco cómo era la partida del tren, ¿eh? Aquí es un poco, digamos, la recreación en homenaje al tren especial que partió de Asunción el 4 de abril de 1909 con motivo de la colocación de la piedra fundamental del pueblo de Patiño. En la fotografía, como dice ahí, vemos al gerente general del ferrocarril, Fraser Lytton, primero, junto a una comitiva de autoridades nacionales y damas de la sociedad. Es interesantísimo también. ¿Veis los personajes? No, muy interesante todo. Vamos a continuar nuestra visita y vamos a avanzar. Bueno, aquí estamos en otra sala. Supuestamente hay mucha maquinaria del ferrocarril que no puedo saber para qué es, pero me imagino que todo esto estaba ligado al tema de los trenes. Pero bueno, aquí nos indica lo que son. Es un motor vertical de gasolina, motor bombeador de agua y tanque de agua. ¿Veis? Eso es lo que son estos motores. Entonces son motores digamos, de la máquina de la locomotora. Motores de la locomotora. Nos vemos aquí. ¿Veis? Esto es un motor bombeador de agua, motor compresor de aire. Motor compresor de aire. Y estos tubos son portaplanos de la vía férrea. Aquí llevaban, digamos, transportaban los planos para el tema de los planos de los trenes. Aquí podéis ver estos planos que son muy antiguos. Ya veis qué calidad, qué trabajo tan interesante. Y aquí diseños técnicos de los
coches Sentinel, comprados para el ferrocarril de Paraguay por la empresa paraguaya. Aquí vemos otros planos, pero hay una cantidad impresionante de planos que son la cual más interesante. Personajes de la historia, por supuesto, libros. Esto debe ser una reliquia muy importante. Paraguay Central, RAI, locomotiva. Este libro puede ser que aquí escribiesen un montón de... consignasen un montón de cosas muy interesantes, pero claro, no tenemos acceso a ello. Bueno, y aquí entramos, digamos, en lo que es una sala, supuestamente sería un despacho, y aquí ya vemos jefe de estación, oficina particular, DC, salida, y vemos las famosas máquinas de escribir. Estas máquinas naturalmente reemplazaron nuestros ordenadores, nos reemplazaron, y nada, y esto es lo que vemos aquí, súper interesante. Allá vemos una fotografía de cómo supuestamente trabajaban. Muy interesante. Esta era la báscula con que se pesaba para llevar las maletas. El más grande era ya que ya iba a salir el tren. Y aquel llevaba el tren encima de su... Bueno, aquí tenemos a una de las pasajeras que llegó a utilizar el tren. Entonces nos va a explicar, ya nos ha explicado un poco, pero nos va a explicar un poco el significado de las campanas. A ver, bien, explícanos el significado de las campanas. La campanita pequeña, las primeras campanadas que eran más suavecitas, avisaba a los pasajeros que había que abordar el tren. Luego de un tiempo, sonaba esta campana, que ya era la salida del tren. Ya no se podía abordar, se cerraban todas las puertas, el tren estaba por salir. Esta campana iba encima. Como una bocina que iba, por ejemplo, cuando estaba yendo en el campo viajando y se veían animales, eso tocaba como Una división claxon. era para alertar, sí. Así es como funcionaba. Y aquí tenemos esto, supuestamente es un cambio de vía, para cambiar las vías de una vía a otra, supuestamente. Y aquí esto vemos borrones de cerámicas, aceiteras y herramienta que servía supuestamente para las reparaciones más inmediatas. Aquí también vemos una fotografía de una cuadrilla de vías pues que reparaban las vías. Y aquí podemos ver un montón de piedras. Estas piedras las trituraban de forma de hacerlas más pequeñas y seguramente es lo que se ponía entre los raíles. Aquí una lámpara de petróleo. Esto es un motor enorme, una dinamo para producir energía, tipo americano. Y el tablero de luces,
que hay aquí, regulador de motor, aceite para la dinamo, porque esto había que engrasarlos, y seguramente esto de arriba podía indicar para medir, pero bueno, no podría explicar bien para qué serviría, ¿no? El origen del vapor hacia la revolución industrial, ¿veis? Bueno. Todo muy interesante. Naturalmente, algunas de ellas, o sea, desaparecidas, ¿no? O en muy mal estado. Aquí, el otro día estuvimos en la estación de Aregua, que aún se conserva, pero ahí han hecho como un hotel. Aquí tenemos Ipacaray, el lago azul, tenemos la estación de Luque, la estación del botánico, y aquí tenemos otras estaciones más que podemos ver. Naturalmente, vamos a ver, tenemos la bandera, ya veis, os saludo a todos, la bandera paraguaya al fondo, y aquí hay otras estaciones, es decir, de Asunción a Encarnación. Esta era la estación de Encarnación, el final de la línea, ferrocarril. ¿Veis? Estación Fasardí, Estación Carmen, Estación Maciel, Villarrica, Iturbe y otras más ahí arriba, como podréis ver. ¿Veis? Bueno. El complejo ferroviario, aquí podemos ver algunas fotografías muy interesantes de lo que era el complejo ferroviario, algunos candados, algunos cuños, ya podéis ver también. Muy interesante todo. El presidente don Carlos Antonio López, que fue, digamos, el padre del ferrocarril paraguayo. Bien, vamos a intentar ver la estación en sí mismo. Os invito a todos a este paseo por esta estación de Asunción de Paraguay. Os invito a que hagáis el recorrido conmigo y aunque estéis lejos podréis viajar a esta ciudad de Paraguay conmigo. Para eso estoy haciendo este trabajo para todos vosotros. Bueno, esto era lo que era la estación. Ya podéis ver el andén, el servicio de la estación, hombres y mujeres. Podemos ver, interesante, podemos ver cómo eran. Veis que esto era madera. ¿Veis aquí? Pero que todavía funcionan. Estos eran, digamos, los baños, claro, más o menos modernizados ahora.
Aquí el baño de las señoras, más o menos el mismo sistema. Ya podéis ver las puertas que son antiguas, ¿veis? Los baños. Y aquí estamos en lo que es el andén. Y aquí hay un ferrocarril. Vamos a ir al ferrocarril, lo que es uno de los vagones del tren que todavía está aquí. Vamos a intentar subir a él. ¿Veis? Esto es el vagón, uno de los vagones. Digamos, este vagón sería posiblemente uno de los vagones de primera clase. ¿Veis? Capacidad 32 pasajeros. Ya se utilizaba el bar. ¿Veis? Ya se utilizaba el bar. ¿Veis? Todavía quedan botellas de licores, me imagino que... Y aquí podemos ver ciertas dependencias, lo que era la cocina del tren. Aquí seguramente se hacían la cocina y servían a los pasajeros. Ya veis, una cocina de leña, de carbón, leña, y es lo que había en la época. Un lavadero para lavar los platos, ¿veis? Y seguramente aquí, más allá, vamos a ver, esto seguramente es lo que pasaba al otro vagón, de un vagón a otro. Bien, pues ya veis que esto es uno de las reliquias que queda del tren de Asunción, que iba desde Asunción hasta Encarnación como destino. Ya veis, para la época era un lujo, eran espaciosos los asientos, era súper interesante. Bueno, y esto es la estación. Bien, vamos a ver el otro vagón. Vamos a visitarlo. Andén, podemos ver el andén 1 y 2 y podemos ver una de las máquinas del tren. ¿Veis? La máquina del tren, muy interesante. Y aquí tenemos otro vagón. No sé si tendremos la suerte de poderlo visitar, pero vamos a intentar ver si se puede acceder a él. Está cerrado, no se puede visitar.
Posada, Buenos Aires, el de pasajeros. Y el de carga era Asunción, Encarnación, Posada, Corrientes, Concepción, Uruguay, Paso de los Libres, Paranaguá, Uruguayana y Nueva Palmira. Eso también que grabar también. Ya. Grábale a él. Ya, pero yo lo que ahí justamente en lo que es el recorrido que hacía la estación, he visto Asunción Encarnación, Sí. Sí. pero eso de transporte nacional. Es un nacional, pero iba hasta Buenos Aires. Eso se pasaba con un ferry. Ah, entonces el tren, este mismo tren, lo cargaban en un ferry Y lo pasaba al otro lado. al otro lado de la vía, ¿no? Sí, al otro Cruzaban lado del río. del río, cogían Ahí en la cogía vía. la locomotora. Resulta que Paraguay fue algo particularmente muy importante en el desenlace del transporte ferroviario. Desde 1907 para adelante, el Paraguay renuncia como socio preferencial con los bancos. Y los ingleses se hicieron cargo directamente del transporte ferroviario nacional paraguayo. Sí, Y entonces, en la Argentina tenían 65.000 kilómetros de vía férrea, que eran de los ingleses también. Entonces lo que hicieron, anexar el ferrocarril paraguayo a ellos. muy bien. Y tenían control en territorio uruguayo y en territorio brasileño también. Todo era vía férrea inglesa. Sí, 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 sí. Un monopolio general de todo el eje del cono sur eran de los ingleses. Claro. Controlaba el transporte, controlaba el comercio, controlaba los precios, regulaban lo que querían. Entonces, cuando a mediados de la Primera Guerra Mundial fue muy importante para la Segunda Guerra Mundial, sí ya vino ya en debate porque los bancos comenzaban a tener problemas, los bancos ingleses. Sí, El caso de la Argentina fue el proveedor de alimentos a las tropas inglesas. Entonces, estando Perón como presidente de la República, el 1 de marzo de 1948 nacionaliza el transporte ferroviario por la deuda de la Segunda Guerra Mundial a favor de la Argentina. Recupera sus 65.000 kilómetros de vía férrea. Y el Paraguay queda 470 kilómetros en territorio paraguayo y comienza también un ajuste, los mantenimientos de vías. Entonces tuvo que intervenir el Estado paraguayo en el 58 y en el 61 se nacionaliza. Por eso dice 21 de octubre de 1961. 61, Ahí claro. nacionaliza el Paraguay y el ferrocarril nuevamente. El ferrocarril. Sí. Ahí O sea que hay poca gente, o sea, pocas personas, bueno, por ejemplo yo que vengo de Europa, entonces no conocía un poco la historia del ferrocarril paraguayo y Sí. concretamente la estación de Asunción, la cual daba cobertura prácticamente a medio continente sudamericano. Sí. Acá se iba Asunción, Buenos Aires, Asunción, Montevideo, Paso de los Libres, Paranaguá, Uruguayana y Nueva Palmira, que son territorios de Paraná, Brasil, para carga, para mercancía. Exportación y que viene por los barcos en importación para el país, se sube todos los trenes, se trae a Paraguay. Claro, y el transporte de viajeros, el transporte de pasajeros también pasó a otros países. Solamente a la Argentina. A la Argentina. Hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires. Si no, el resto era transporte de mercancías. Los restantes eran transporte de mercancías. Transporte de mercancías. Uruguay era transporte de mercancías. Claro. Y pasaba por dos ferries. Tienes Posada, Encarnación y Corrientes, Concepción, Uruguay, otro ferry. Es increíble, ¿Y qué se transportaba en aquel entonces como mercancías? Nosotros éramos el portador de madera, yerba mate, naranja, todos los productos de grapefruit, todos los productos, algodón, tabaco, todo eso se importa, cuero tratado. Bien, pues nada, muchas gracias por la información y ha sido muy amable porque quiero hacer un poco un reportaje de la estación esta de Asunción en Paraguay para mucha gente en el mundo que lo pueda conocer. A usted por la visita. Muchas gracias por todo, caballero. Hasta pronto. Sea bienvenido al país.
Bien.